Gracias, buenos días. Hoy es mi cumpleaños y les voy a enseñar una foto del día de hoy hace 2 años. Sí, cántenle. Estas son las mañanitas que cantaba el rey. Cántale, pues. Hoy por ser día de sus santos se las cantamos así. Despierta, Pedro, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muy bien. Sí se lo ganaron, ahorita a ver qué hacemos. Muchas gracias. Ahora, regresando un poquito a lo de los hábitos, como pueden ver, aquí tenía yo una panzota y acá otro par de cosas que ya hasta estaba pensando en comprarme corpiño. Si tenemos éxito, por ejemplo, usted que va llegando, ¿qué entiende usted por éxito? ¿Todo bien? ¿Hacer todo bien? No, está bien. Bueno, no, está bien, es muy válido y de hecho es mejor que otras cosas que he escuchado, como decir nada más tengo dinero o tener dinero. Me metí a la página web de la Real Academia Española para ver qué decían ellos que era tener éxito. Y dice que es el resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Para mí la palabra clave aquí es feliz también, porque si no somos felices, no vamos a ser exitosos. Llegar a tener un buen puesto en una empresa, zancadillando a todo mundo, poniéndoles cuatros, intrigando, haciendo política, pero yo no voy a ser aceptado, no me voy a ganar el respeto de las personas. El dinero se puede ganar así, pero el respeto no. Entonces también es importante que actuemos de manera honorable para lograr lo que queremos. ¿Qué es lo que se busca? Normalmente lo que mencionamos que buscamos es una consecuencia. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero tener un buen puesto en una empresa, está bien, pero esa es una consecuencia. Lo que yo les voy a decir es que sí, pónganse sus metas, pero una vez puestas y que ustedes estén seguros de qué es lo que quieren, enfóquense más en los procesos o las cosas que necesitan para llegar a esas metas, y esas son o van a ser consecuencias de sus acciones. Ya entrando un poco en las herramientas que a mí me han servido y a mí me hubiera gustado que me platicaran cuando estaba en la escuela, así como ustedes, son las siguientes. Trabajo en equipo. Esto todo el mundo lo utiliza, todas las empresas lo mencionan y lo pregonan como si lo hicieran a la perfección. Entonces es muy importante que lleguemos a buscar acuerdos. Lo que ahorita a lo mejor no es lo mejor para mí, sí es lo mejor para la otra persona, pero en un futuro yo puedo necesitar de esa persona para que juntos logremos algo más fuerte. La palabra, yo menciono mucho a toda la gente con la que trabajo que la palabra es mi mejor activo. Si yo quedo en algo con alguien, así sea algo que después me doy cuenta que no me convino, a lo mejor fue un mal negocio, yo lo tengo que cumplir, porque mi palabra me abre puertas. Si yo ahorita le hablo a un proveedor y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame, me urge mandar este embarque, te pago en 2 semanas, el proveedor sabe que tengo palabra, entonces ¿qué va a hacer? Me lo manda y yo puedo cumplir con mi cliente, aunque yo no le haya pagado todavía. Pero eso él lo hace porque yo he tenido palabra con él. Entonces ustedes siempre que lleguen a un acuerdo, busquen hasta las últimas consecuencias cumplir con su palabra, ya que si no lo hacen, les va a salir más caro que lo que se pudieron haber ahorrado. La honestidad. Es que si nosotros tenemos muy claro qué es lo que salió mal, es más fácil que podamos averiguar cuál es la causa raíz que originó ese error y que lo podamos corregir en el futuro. Si la persona, porque no la regañemos o por no recibir una sanción o lo que sea, esconde ese error, a lo mejor ese error no lo detectamos a tiempo y se va con el cliente. Humildad. Yo siempre digo que tenemos que ser humildes para aprender y generosos para enseñar. ¿A qué me refiero con humildad? Hay personas que tienen el ego muy elevado y que cuando alguien nos quiere enseñar algo o nos quiere decir cómo se puede hacer un proceso de alguna manera más rápida, se creen tanto, se creen mucho que no los quieren ni escuchar. Dicen, no,
yo tengo muchos años haciendo esto, a mí tú no me vas a hacer cómo hago las cosas y vete. Entonces ese ego le está afectando porque no tiene la capacidad de aprender cosas nuevas y ser más eficiente. Con respecto a la generosidad, yo tengo un caso personal también que les quiero platicar. Precisamente en Siemens también había una muchacha que era muy rápida para manejar información masiva, muy buena. Entonces yo lo empecé a notar y le pedí ayuda. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? Una macro. Y ella no me quería decir. Yo me imagino que ella pensaba, bueno, ahorita todo el mundo me busca porque yo sé hacer esto, que las demás personas tardan 10 horas, yo lo hago en 1 hora. Entonces yo me veo bien con los jefes, me veo bien con todo el mundo y no le quiero platicar a nadie para yo ser la única fregona. Pues sí, así le hizo, pero ¿qué hice yo? Dije, si tú no me dices, yo voy a aprender. Me metí a un curso, me puse a practicar y al rato yo era más rápido y más eficiente que ella. Y yo, a diferencia de ella, yo le enseñaba a todo el mundo. Si me preguntaban, me sentaba en el momento y les enseñaba cómo hacer. ¿Qué es lo que sucedió? Esa muchacha se quedó en su puesto, no siguió creciendo, tampoco la corrieron, pero ahí se quedó, porque ella era buena para hacer lo que hacía, pero no era buena para que los demás alrededor de ella también fueran más rápidos. ¿Qué pasó? A lo mejor ella le ahorraba 8 horas a la empresa, pero después yo también le ahorraba esas 8 horas más las 10 personas que estaban a mi alrededor. Entonces el resultado que yo le daba a la empresa eran 80 horas de ahorro comparado con 8. ¿Quién cree que sea más rápido? Análisis de causa raíz. Bueno, cuando menciono esto, se trata de encontrar la causa real que genera el problema o la cosa que queremos solucionar o mejorar. Una vez que la encontramos, tenemos que ver cuál es la mejor solución final para evitar que vuelva a suceder. Y hay veces que la causa raíz es un poquito engañosa o no está tan clara. Por ejemplo, nosotros hemos tenido buscar inversiones más que gastos. Tenemos nosotros casos también donde estamos por deficiencias del proceso retrabajando o ponemos operaciones adicionales a las planeadas porque algo está saliendo mal y lo tenemos que corregir. Y esto se da porque nosotros no tenemos la herramienta adecuada para hacer ese trabajo. Nosotros hacemos ensambles de tablillas electrónicas y hay veces que las tenemos que cortar. Entonces, si no tenemos una buena herramienta de corte, esas tablillas ejercen tensión y la soldadura se puede cuartear. ¿Qué es lo que hacemos después? Le metemos más gente para retocar esa soldadura y que quede bien. Entonces, por ahorrarnos unos dólares en un gasto de una sola ocasión, tenemos varias personas arreglando eso de aquí a la eternidad. Si comparamos los gastos, la relación costo-beneficio de tener buenas herramientas es mucho mejor. Si esa muchacha hubiera dicho, bueno, yo ya sé cómo hacerlo y aparte de enseñarlo, voy a poner un documento como un acordeón de cómo debes de hacer esto rápido, pues si ella se llega a ir o a crecer, que se vaya a otro puesto o a otro departamento, la persona que llegue ahí lo único que tiene que hacer es leer ese instructivo o ese acordeón y va a hacer ese trabajo también en las mismas 2 horas. Entonces, si nosotros capturamos la mejor práctica de todos los cerebros que llegan a la planta, va a llegar un momento que la planta va a tener la mejor práctica de 300, 500 cabezas y va a ser mucho más eficiente. A documentar. Nosotros muchos problemas, por ejemplo, con el micrófono, que no funcionaba bien, que se nos había olvidado ponerle pilas a este aparatito. Entonces, en una junta, de repente estaba el gerente general con toda la planta parada, esperando la información, y no funcionaba. Esas juntas son muy caras porque es mucha gente que está ahí sin producir. Y por algo tan sencillo como unas pilas, nosotros teníamos paradas a 400, 500 personas. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos un checklist con todas las cosas que teníamos que tener preparadas para que la junta iniciara a tiempo y tuviéramos todo en su lugar. Y sí, revisar, ustedes tengan gente entrenada, que sabe qué hacer, cuándo, cómo y dónde, es más fácil que lleguen a los objetivos, porque ustedes no pueden hacer todo. Si están manejando 40, 50 personas, no pueden sentarse al lado de cada una de ellas a ver si está haciendo su trabajo bien. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de confiar en ellas, pero para confiar en ellas les tienen que dar las herramientas, y dentro de esas herramientas está el conocimiento. Ustedes tienen muchos requerimientos, todo el mundo quiere algo, ya sea información, productos, y ustedes tienen una capacidad restringida para entregar producto.
Al ustedes automatizar y reducir sus tiempos de respuesta, lo que va a suceder es que esta parte se va a empezar a ampliar y ustedes van a poderle dar mejor respuesta a todo lo que les están requiriendo. Pero lo que yo les quiero platicar es que para mí multitasking o multihabilidades es la habilidad de ordenar varios procesos a la vez, no hacerlos al mismo tiempo. ¿Por qué? Hice esta pequeña tablita donde vemos algunos ejemplos, asumiendo que detiene al resto del equipo. Entonces el resto del equipo depende de que ustedes terminen para poder avanzar. ¿Qué es lo que sucede si ustedes hacen todo a la misma vez? Dicen, no, yo me los aviento todo al mismo tiempo. No le voy a meter factores de confusión de que se equivoquen por tener tantas cosas en la cabeza. Voy a asumir que se van a tardar lo mismo. Asumiendo que ustedes se tarden un día en hacer cada proyecto, si los hacen todos al mismo tiempo, vamos a dividir el tiempo y los van a entregar todos el viernes. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes fueron multihabilidades, entregan todos los proyectos para todas las clases el viernes, ¿está bien? Hicieron lo que normalmente en la industria se entiende por multihabilidades. Pero ¿qué es lo que les digo yo? A ver, pelado, ¿qué hubiera pasado si tú, en vez de trabajar en todos a la vez, te hubieras enfocado primero en el de administración y como tardas un día por proyecto, me lo hubieras entregado el lunes? ¿Y qué hubiera pasado si después te enfocas en otros recursos humanos? Ese me lo hubieras entregado el martes. Ahí, bueno, el tiempo de espera fueron 2 días. Y después con el de mecánica el miércoles, y ahí hubiera esperado 3 días y así sucesivamente. Si yo sumo los días que esperé por cada uno de los proyectos, pues acá son 5 para todos, porque todo lo recibí el viernes. Pero acá no, acá recibí uno el lunes, por lo tanto es 1, para el otro es 2, 3, 4 y 5. Entonces el tiempo de espera acá en total fueron 25 días y acá fueron 15. ¿Qué es lo que sucede? Que si esto lo multiplicamos por sus 5 compañeros que los estaban esperando para terminar y poder avanzar, pues vemos que ya tenemos 125 días de atraso contra 75. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, en vez de estar trabajando en un equipo de 5 personas, vamos a hacer un sistema que va a ayudar a que 100 personas sean más eficientes? Bueno, pues si multiplicamos esto por 100, son 2.500 horas contra 1.500. Bueno, tienen que poner una balanza. ¿Cuál voy a sacar primero? ¿Cuál voy a sacar el lunes? Pues obviamente vamos a sacar el que le afecte a más personas, porque vamos a perder menos tiempo. Entonces este es el que entregaríamos el lunes, y si hay alguno que le quite el tiempo a menos personas o que tenga menos impacto, ese lo mandaríamos hasta el viernes porque tiene menos prioridad. Pues es lo que el cliente quiere, porque si no, nosotros podemos tener confiabilidad, palabra, echarle todas las ganas del mundo, no dormir día y noche, pero si al cliente al final de cuentas le entregamos algo que no quería, no va a estar satisfecho. Es muy importante definir qué quiere, cómo lo quiere, las especificaciones. Supongamos que ustedes quieren un celular para regalárselo a un amigo o a una amiga. Pues ¿qué tipo de celular quieren? ¿Quieren uno normalito porque es para su abuelito, a lo mejor, que no sabe manejar celulares y que de todas maneras no sabe usar ni video ni nada? ¿O lo quieren para un amigo que es muy clavado en eso de la tecnología y que sí le gustaría un iPhone que pueda ampliar y reducir? Bueno, es muy importante definir eso, porque si ustedes nada más se quedan con la idea de que quiere un celular, pues a lo mejor él estaba esperando algo muy fresón para el amigo y le acabamos entregando algo que el amigo ni lo va a usar y hasta coraje le va a dar. ¿Cuándo? También es muy importante definir esto. A lo mejor ese regalo lo querían regalar para Navidad y nosotros le decimos, sí, mira, ya te entendí, ya te traje tu iPhone, está todo dar, es como querías, y después voltean con cara de enojo y dicen, sí, pero yo lo quería para Navidad y ya estamos en marzo, yo ya hasta compré otro. Entonces es muy importante que definamos también los tiempos de entrega que está esperando el cliente. ¿Dónde? Parece ridículo, pero esto también lo tienen que especificar muy claramente. Con el mismo ejemplo del celular, a lo mejor yo les consigo su iPhone barato, como lo quieren, cuando lo quieren, en diciembre 15 está disponible, pero está en China. ¿Qué van a decir? Oye, Pedro, ¿yo para qué quiero el celular en China? ¿Cómo me lo voy a traer? En el puro flete voy a gastar más que el celular. Pues sí, pero tú no me dijiste dónde lo querías, yo te lo conseguí más barato en China. Todo eso lo tienen que especificar, dejar bien claro qué es lo que quiere el cliente para que ustedes puedan satisfacer sus necesidades. Recuerden que la responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Entonces siempre tenemos que ponerle el nombre a las actividades y quién es la persona que se va a encargar de los asuntos. ¿Siempre?
Delegar autoridad con responsabilidad. Supongamos que ya tenemos a la persona entrenada, ya sabe cuál es la mejor práctica, nosotros sabemos que conoce el procedimiento. Pues sí, está bien, porque nosotros manejamos 50 personas. Pero queremos que para cualquier pequeña decisión vengan y nos pregunten a nosotros. Pues ¿qué sucede? Que si 50 personas tienen 50 dudas, yo voy a tener 50 personas preguntándome en mi oficina qué tienen que hacer. ¿Qué voy a hacer en mi tiempo de trabajo? Me la voy a pasar contestando preguntas o resolviéndoles soluciones que ellos pudieron haber tomado por sí solos. ¿Por qué? Porque yo ya los entrené, ya saben lo que yo sé, ya saben cuál es la mejor práctica. Entonces, ¿para qué yo los entorpezco su labor? Porque ellos aparte tienen que esperar a que yo me desocupe. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ok, si ya me aseguré que sabes cómo hacerlo, que lo haces bien, deleguen la autoridad también, no quieran quedarse con todas las decisiones. Con respecto a los accionistas, ahora asuman que ustedes se metieron a la incubadora de empresas, hicieron un negocio muy padre, a lo mejor pusieron un puesto o un restaurante muy padre de gorditas, muy innovador. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes también tienen necesidades, porque un negocio implica riesgo. Ustedes tienen su dinero y a lo mejor lo pueden tener en el banco y sin andar perdiendo el tiempo o lidiando con los distintos actores van a recibir algo de retorno. ¿Qué pasa si ustedes con ese negocio de gorditas están recibiendo menos de lo que les da el banco? Pues ¿qué van a decir? Oye, ¿para qué me estoy peleando con el proveedor, yendo al seguro, viendo a los empleados, si de todas maneras yo gano más teniendo ese dinero en el banco? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cerrar el negocio y los trabajadores se van a quedar sin trabajo y el proveedor se va a quedar sin cliente. Entonces tenemos que también proteger al accionista, así como tenemos que proteger al cliente. Regresando con respecto a las cotizaciones, ustedes como dueños tienen que ver cómo van a ponerle el precio a su producto, cuánto es justo cobrar por su gordita. Entonces ya dicen, no, ¿sabes qué? Yo para una gordita necesito tanto de masa, me tardo, no sé, 2 minutos en hacerla, necesito tanto del guisado tal. Ok, pues la voy a vender en 5 pesos y con eso me voy a ganar 50 centavos, está bien. Pero ¿qué sucede si a la hora de estar ejecutando sus empleados desperdician más masa? A lo mejor la quemaron o se les echó a perder o tiraron algo de guisado, su utilidad se va a desvanecer. Y es el mismo ejemplo, si ustedes ven constantemente que no están ganando dinero, van a cerrar el negocio. Entonces, si nosotros como empleados cuidamos el negocio del dueño, es más probable que sigamos teniendo nuestro trabajo. Lo mismo es con el tiempo extra. Les digo, a nosotros como empleados nos cae bien porque nos cae más dinero en la bolsa, pero si eso es constante, es muy difícil que alguien cotice pagando tiempo extra porque son horas dobles, horas triples. Entonces, si yo le quiero cobrar a alguien horas dobles, horas triples, va a haber otra persona en el mercado que no se las cobra y se lo van a comprar a ellos. Entonces no podemos ni pagar horas dobles y triples constantemente porque el dueño va a perder, ni el dueño puede tratar de cobrárselas al cliente porque el cliente se lo va a comprar a alguien más. Calidad de retrabajos, lo mismo. Si nosotros estamos haciendo un mal producto y tenemos que cambiar el producto que le salió defectuoso por otro, pues implica más gasto y podemos afectar la satisfacción del accionista. Con respecto a los empleados, ahora va la parte del empleado. Nosotros somos el dueño y ya llegamos a un acuerdo con la persona y le decimos, ¿sabes qué? Te vamos a pagar el viernes y te voy a pagar 100 pesos por día. ¿Está bien? Pues eso es lo que paga el mercado, o en el mercado paga 95, yo te voy a pagar un poquito más para que estés contento y satisfecho y sigas trabajando conmigo. Pero ¿qué sucede si nosotros no le pagamos el viernes y le decimos, ¿sabes qué? Me salió un compromiso con el proveedor y no tengo dinero, te voy a pagar hasta el siguiente miércoles, no seas gacho, hazme el paro. Pues sí, a lo mejor una vez lo hacen, pero la segunda semana que les hagamos eso, el empleado nos va a decir, ¿sabes qué? Yo trabajo aquí para llevarle a mi familia de comer. Adiós. ¿Qué es lo que sucede si a nosotros nos pasa eso? Bueno, pues podemos perder a alguien con experiencia, que ya sea muy bueno en hacer ese trabajo, que nosotros ya confiamos en él, que ya no tenemos que estar invirtiéndole tiempo a esa actividad. Entonces, número uno, vamos a estar más atareados, más presionados, y es probable que ese producto no salga tan bien como nos estaba saliendo antes. Es probable que tengamos más desperdicio porque la persona es nueva y no sabe bien cómo hacer las cosas, no tiene tanta habilidad. Y también no estamos seguros de la honestidad o de qué tanto podamos confiar en ellos a ojos cerrados. Todo lleva un proceso de adaptación.
Con los proveedores, estos también seguidos se nos olvidan. Entablamos un acuerdo con el proveedor, decimos igual, este precio se me hace justo, yo te voy a pagar a 10 días. ¿Y qué pasa si no le pagamos? Pues que ese proveedor también tiene empleados, también tiene clientes y también tiene proveedores. Entonces nosotros lo estamos sacando de balance y él va a quedar mal con todas las columnas que establecen su negocio. ¿Qué no? Decimos, bueno, pues el proveedor consigue otro. Pues no, no es tan sencillo, porque un proveedor debe ser un socio comercial. Un socio comercial con el que nosotros confiemos, que le podamos echar un telefonazo y nos saque de un apuro. Alguien que nos cumpla los tiempos de respuesta, que yo ya sé que si le pido algo dentro de una semana ahí me lo va a tener. Porque si no nos arriesgamos a conseguir otro que nos prometa la luna y las estrellas y nos dice, tú no te preocupes, yo te tengo 10 kilos de masa para el martes. Nosotros tenemos un bautizo el miércoles y decimos, sí, la libro. Y nos queda mal y nosotros quedamos mal con el cliente. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros todavía no habíamos desarrollado ese socio comercial que sí nos va a cumplir cuando nos dice que lo va a hacer. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y muy honestos con nuestros proveedores y tratar de que ellos también estén bien para que nosotros estemos bien. A lo mejor alguna vez voy a tener que pagar tiempo extra porque no quiero quedarle mal a mi cliente, porque a mí me sale más caro perder su confianza que pagar tiempo extra. Nosotros, en vez de poner las gorditas en el restaurante, se las llevamos a su casa. Ese sí es un valor agregado, porque al cliente le evitamos la molestia y el gasto de salir a comprarlo. Pero al cliente le importa cómo tengo yo el flujo dentro de mi restaurante. Al cliente le importa si yo para hacer las gorditas le doy 3 vueltas manejando el material. No, a él nada más le importa que la gordita esté como él la quiere, donde él la quiere y cuando él la quiere. Entonces sí tenemos que optimizar los recursos que no nos dan valor agregado, y eso incluye, por ejemplo, los flujos del material dentro del local o dentro de la empresa que estamos haciendo. En cuanto a la preparación, pues quiero platicarles que en mi experiencia, las personas que yo he conocido de aquí de Fresnillo son muy trabajadoras, muy honestas, yo estoy muy agradecido, pero los he visto un poco flacos en el inglés. ¿Cuántos de ustedes podrían leer esto e interpretármelo? Levanten la mano. Sin pena, ¿eh? Fíjense cuántas manos son. Son 3. Vean el porcentaje. Si ustedes quieren o les interesa estar en la industria, tienen que ser capaces de comunicarse. Y sobre todo en inglés, que es el idioma que más se maneja en la industria aquí. Aprovechando el viaje, les voy a decir más o menos qué es lo que nos dijo esta persona en inglés. Está hablando de la mina de Chile y nos dice, ¿saben qué? Pues sí, yo estaba viendo el rescate de los mineros en Chile y hasta el presidente estuvo ahí en la celebración. Yo pienso que está todo dar que todo el mundo se haya salvado. Al final, pues se terminó una crisis, y cuando una crisis se termina, todo el mundo celebra. Pero yo siempre he pensado, ¿no deberíamos de celebrar el no tener una crisis? ¿No son los héroes reales las personas que previenen las crisis? Imagínense que su papá es minero, ¿qué preferirían? ¿Que estuviera 15 días encerrado y que luego lo rescaten, o que nunca tenga un accidente? Después nos dice, yo me pregunto si el presidente de Chile fue a visitar a las minas que no tuvieron accidentes en los últimos 10 años y les hizo una celebración porque no tuvo a los mineros ahí sufriendo. Piénsenlo. Estamos recompensando el manejar crisis o el prevenirlas. Y esto lo dice Mark Paradise, que es el director y presidente de una empresa que maneja el Taproot System, que es un sistema de análisis de causa raíz. Yo para esto quiero ponerles un ejemplo de un conocido nuestro, o conocido mío de ahí de la empresa, que siempre se ponía la camisa de Superman, siempre llegaba sudando y corriendo y me decía, Pedro, ayer estuve hasta las 10 de la noche, pero ¿sabes qué? Conseguí este material que no teníamos. Ah, no, pues está todo dar, gracias por brindarnos tu tiempo que es personal. Y al día siguiente volví a llegar corriendo y desvelado y con el café en la camisa. ¿Sabes qué, Pedro? Es que ayer estuve hasta tarde consiguiéndote este material porque no lo teníamos. Bueno, pues gracias. Pero ¿qué pasó a la tercera vez? Le dije, a ver, espérate, tú, Superman. ¿Por qué me vienes a presumir que te estás quedando tarde para traer material cuando tú eres el encargado de que el material esté a tiempo? ¿Se te hace bien? Pues ahí ya se puso a pensar, le digo, a mí no me interesa que te pongas la camisa de Superman, a mí me interesa que te enfoques en los procesos
para que no tengas que estarte quedando tarde, para que yo no esté con el Jesús en la boca cada vez que tenga que producir algo. También ser muy concisos. Por ejemplo, hay veces que la necesidad es simplemente información. A mí me ha sucedido continuamente que les pregunto, oye, ¿para cuándo me tienes esto? Y luego se agarran dándome una letanía de excusas. No, ¿sabes qué? Es que estoy muy apretado porque tengo esto, tengo aquello, tengo... Y digo, espérate. Yo no te estoy preguntando todo lo que tienes que hacer. Yo simplemente te estoy preguntando cuándo. Si tú me dices que es en 2 semanas, está bien, nada más cúmpleme. Pero yo no quiero que me des una letanía de todo lo que tienes que hacer, simplemente te estoy preguntando una fecha. ¿Qué está sucediendo? Que ellos no están entendiendo mi necesidad. Yo no quiero saber todo lo que tienen en su calendario. Yo simplemente quiero saber cuándo me van a entregar nuestro acuerdo. También tenemos para ejemplificar eso, nosotros tenemos un dicho en la industria que le decimos, espérate, te estoy preguntando qué horas son, no cómo se hacen los relojes. Entonces tenemos que ser bien concisos y si nos están preguntando algo en específico, contestar eso. Ya si quieren más información, nos la pedirán, pero no estar divagando o dar información de más. No nos enfoquemos en los problemas, esto es muy importante y ya estamos regresando a la primera parte de la plática que habla de ser felices. Hay muchas personas que llegan al trabajo y se frustran porque los regañó el jefe y andan todo el día agüitados y con la cabizbajos y no saben qué hacer. Por lo que yo les digo, no se enfoquen en el regaño, ya lo regañaron, ya que no se les va a quitar. Enfóquense en los procesos y en los insumos para que su resultado la siguiente vez sea mejor. Y si ustedes siguen automatizando, capturando la mejor práctica, entrenando, delegando, pues lo más probable es que la siguiente vez en vez de regañarlos les den una palmada en la espalda. Entonces no se dejen engañar o no se dejen atrapar por las cosas que nos deprimen. Mejor enfóquense en mejorar y traten de ser más eficientes con el tiempo. Los resultados son muy importantes. Aquí en la industria y en casi todos lados, como yo les mencionaba del Superman, no importa si uno se queda hasta las 3 de la mañana trabajando. Si hay otro que se va a las 6 de la tarde y da el doble de resultado que nosotros, ese o va a subir más o va a ganar más. Entonces son importantes, es un hecho. Sin embargo, son consecuencias. Si ustedes tienen bien claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, háganlo y lo demás se va a dar por añadidura. La confianza, gánensela, sean profesionales. Si quedan el viernes, entreguen el viernes. Lo que va a suceder es que cada vez van a tener más cosas a su cargo y por ende van a tener o más dinero o más libertades, lo que sea. Guíen, enseñen, otórguenla y formen equipos. Dicen que el fregón se rodea de fregones y el menso se rodea de mensos. Sin embargo, yo creo que para ser fregón a alguien, pues tenemos que guiarlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que otorgarle esa confianza. ¿Y qué va a suceder? Que con esa misma confianza yo voy a tener la tranquilidad de decirle a mi equipo, ¿sabes qué? Tengo 50 cosas sobre la mesa, tú vas a hacer esta, tú vas a hacer esta, tú vas a hacer esta, y yo ya me olvido porque yo sé que ellos me van a cumplir lo que ya les delegué. Si yo no me rodeo de fregones y no los ayudo a ser fregones para que yo pueda confiar en ellos, yo voy a tratar de hacer las 50 cosas y lo más probable es que o las haga mal o no las alcance a entregar en tiempo. Por eso es muy importante que ustedes se rodeen de fregones y los enseñen a ser fregones. Balance las 4 columnas. Pues volvemos a lo mismo. Ustedes pueden a lo mejor atorar mucho un proveedor y lo van a hacer una vez, pero si ustedes quieren una relación a largo plazo, traten de ser justos para mantener esa relación de confianza con todos los actores. El cliente más importante son ustedes. Definan qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que los hace felices, y después ya van a mapear los procesos que ustedes creen les ayudan a conseguir esas metas. Si ustedes no se hablan y si ustedes no se entienden, lo más probable es que los demás tampoco los vayamos a entender. Si yo no sé qué es lo que quiero, ¿cómo le voy a decir a la gente a mi alrededor qué es lo que yo quiero? ¿Cómo le voy a decir a mi vieja, oye, ¿sabes que a mí me gustan los chilaquiles sin sal? Si ni siquiera yo tengo idea. ¿O cómo le voy a decir a alguien que trabaja para mí, oye, quiero que lo hagas de esta manera si ni yo lo tengo claro? Entonces es muy importante que se hablen y se entiendan para que una vez teniendo claras sus necesidades sean capaces de compartirlas con los demás y llegar a acuerdos.
No hay éxito sin felicidad. Diviértanse. Cuando estén en una empresa o donde sea, no pierdan el tiempo en chismes, críticas, regaños, que es muy común. Ay, que esta me dijo tal. Ay, que yo escuché que esta dijo esto de ti. No se preocupen por eso. Lo único que va a hacer es quitarles el tiempo y la energía que pudieron haber invertido en algo que sí los va a hacer felices. Tampoco pierdan el tiempo en lucha de egos, políticas, que también es muy común. Ya lo irán viendo con el tiempo, donde a las personas les importa más sobresalir o ser los salvadores que realmente el bienestar del equipo. Ustedes no se involucren en esas discusiones. Lo que yo les recomiendo es que tomen en cuenta la siguiente tablita. El día tiene 24 horas. Si asumimos que dormimos lo que deberíamos de dormir, que son 8 horas al día, nos quedan 16 horas de tiempo donde estamos despiertos. 16 horas. Si ustedes trabajan de lunes a viernes y dividen 48 horas entre 5, quiere decir que en su trabajo van a estar 9.6 horas, más el tiempo de traslado, de ir y regresar, pues estamos hablando que alrededor del 70% del tiempo donde ustedes están despiertos van a estar en el trabajo. Entonces ustedes van a decidir qué es lo que quieren. Si quieren estar envueltos en chismes, críticas, luchas de egos y todas esas cosas, haciendo siempre lo mismo sin mejorar, saliendo a las 3 de la mañana y 10 años después quejándose con su amigo, o si se enfocan en los procesos, tratan de mejorar, tratan de ser más rápidos cada vez, y después de 10 años están contentos porque son más rápidos, más eficientes y les ha ido bien. Gracias. Bueno, agradecemos la presencia del licenciado Pedro Delfín y la Universidad le otorga un pequeño reconocimiento.